Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carlos? Bueno, vamos con otro capítulo de esta historia horrenda, negra, letal, tétrica que estamos viendo con el tema de las inundaciones. Vamos a hablar de Teresa Rivera, vamos a hablar de cómo se dedicaba a fabricarse un cargo mientras había gente que estaba muriendo, cómo se escondió, el papel que tuvieron las confederaciones hidrográficas, en este caso las de esa zona, obviamente, y quiero hacer una anotación por delante. Vamos a ver, esto no significa que disculpemos a nadie, no, significa todo lo contrario. O sea, significa que en contra de lo que dijo Sánchez, vamos a ir mirando la responsabilidad de cada uno. La tiene Mazón, la tiene la EMET, la tiene la Confederación Hidrográfica, la tiene Teresa Rivera y la tiene Pedro Sánchez, evidentemente, que el único factor diferenciador de Pedro Sánchez es que todo el resto no tenían capacidad, una vez provocado el desastre, no tenían capacidad para movilizar a quien tenía que salvar vidas, y Pedro Sánchez sí. Y se negó a movilizar al ejército, que tiene como misión principal salvar vidas. Esta es la enorme y brutal diferencia y letal diferencia. Ahora, si se piensa algo, que por eso no vamos a mirar la responsabilidad de Mazón, la responsabilidad de su tía, la del pueblo, o la responsabilidad en este caso de Teresa Rivera, bueno, iba a decir una barbaridad, pero bueno. Sandra, te lo dejo todo para ti. ¿Qué pasa con la Confederación Hidrográfica? ¿Qué pasa con la actuación de Teresa Rivera, que estaba fabricándose el siguiente cargo? ¿Debe ser una cuestión de familia lo de fabricar cargos? Efectivamente, bueno, yo creo que eso es lo más significativo, ¿no? Y lo primero que hay que resaltar, que es que tenemos una ministra de Transición Ecológica que hace mucho que dejó de actuar como tal. Pedro Sánchez tenía que haberla cesado en su día cuando ya planeaba situarla en una de las vicepresidencias de la Unión Europea para que se dedicara a ello, si es lo que iba a hacer. Pero lo que desde luego no se entiende es que tengamos una ministra de Transición Ecológica que hace dejación de funciones para, pues, hacer campaña de lo suyo, ¿no? Que es lo que ha hecho desde que la Dana arrasó Valencia. Le pilló, de hecho, en Bruselas preparando su campaña y no trabajando en lo que tenía que estar, que es lo que hubiese correspondido. Pero bueno, como digo, esto parte de una decisión equivocada, a mi juicio, que es que Pedro Sánchez no la hubiera cesado ya para que se dedicara a lo que considerase oportuno. Pero esto de duplicar cargos o duplicar tareas, pues bueno, pues es lo que tiene, ¿no? Pero en todo No, este en asunto... este caso, Sandra, debe ser triplicar, lo digo por unidad, por Sí. hogar, por unidad familiar, porque también su marido parece el eterno enchufado. Efectivamente, está en la Comisión Nacional de Mercados y Valores, estuvo también en la Comisión Nacional de Mercados y Competencias, una de las cosas de las que más se ha hablado, ¿no? Respecto a la idoneidad o no de Teresa Rivera para ocupar una vicepresidencia de la Unión Europea y bueno, pues eso también está ahí, ¿no? Pero en este caso, y volviendo al tema de la Dana, yo creo que es justo remarcar la obligación que tenía Teresa Rivera y la responsabilidad que tenía, ¿no? Porque ahora, si quieres, entramos de lleno en lo que ha hecho o ha dejado de hacer cada uno de los organismos que dependen de ella, pero a mí en primer lugar me gustaría que todos tuviéramos en la mente el organigrama, ¿no?, del Ministerio de Transición Ecológica para que valoremos en su justa medida qué podía haber hecho, qué tenía que haber hecho Teresa Rivera. Estamos hablando de una ministra de Transición Ecológica que, por tanto, bueno, pues tiene todas las tareas relativas al medio ambiente y al ecologismo que tanto le gusta a ella y que tanto pregona, ¿no? Cuando uno va a la página web del ministerio y ve cuáles son las funciones de este ministerio, pues ve claramente que pone gestión directa del dominio público hidráulico de los cauces intercomunitarios, es decir, de aquellos cauces que pasan por más de una comunidad. Pero no estamos hablando solo del Ministerio de Transición Ecológica. El Ministerio de Transición Ecológica tiene a su vez una Secretaría de Estado de Medio Ambiente que entre sus funciones tiene, y leo literalmente, definición, propuesta y ejecución de las políticas del Ministerio en materia de agua y gestión del dominio público hidráulico. ¿Aquí terminan los organismos? No. Del Ministerio de Transición Ecológica depende también la Dirección General del Agua, que tiene entre sus funciones la realización, supervisión y control de estudios y proyectos y de infraestructuras hidráulicas. ¿Aquí termina? No. También del Ministerio de Transición Ecológica depende la EMET. También del Ministerio de Transición Ecológica dependen las confederaciones hidrográficas, entre ellas la tan polémica Confederación Hidrográfica del Júcar. Bueno, pues todo esto dependía de Teresa Rivera. Y ya, sin entrar en nada, nos da la idea de todo lo que podía haber hecho y no hizo la ministra de Transición Ecológica. Claro, por ir a cosas concretas. Fíjate, antes de que entremos al detalle, simplemente por recordar una cosa de pura cronología. Todos, todos con cierto sentido de la crítica y todos con cierto sentido de defensa de la población, estamos señalando a todos los responsables, entre ellos Claro. Carlos Mazón, evidentemente porque estaba a otras cosas y otras comidas, en vez de estar en lanzar la alerta cuando tenía que lanzarlas. Bien, la lanzó a las 20:11 de la tarde,
impresentable. Vale. La llamada de Hugo Morán, que depende, es el secretario de Estado de Medio Ambiente, efectivamente, que depende de Teresa Rivera, la llamada para decir no podemos garantizar que la presa de Forata no cede, no vence, y tenemos aquí el desastre del siglo, más incluso del que hemos tenido, la llamada fue a las 20 horas. Entonces, si es un impresentable Carlos Mazón por dar la alerta a las 20:11, ¿cómo es el ministerio de Teresa Rivera por dar su alerta a las 20 horas? Igual de impresentable, ¿verdad? Bien, lo digo por esa gente que está discriminando por partido las responsabilidades. No, las responsabilidades no son por partido, las responsabilidades son por lo que has hecho. Pero fíjate, es curioso, ¿no?, que tengamos que justificarnos, entre comillas, que critiquemos a unos, que no significa que no critiquemos a otros, porque precisamente los que estamos en este lado somos los que no tenemos ningún miramiento cuando hay que exigir responsabilidades a unos y a otros. En cambio, a la izquierda parece que si son los suyos, entonces se les perdona, y si son los otros es cuando cargamos tintas, ¿no? Aquí no hacemos eso, pero por ir precisamente a lo que tú ibas, eso era a lo que iba, que es a todos estos organismos que hemos comentado, qué es lo que han hecho en esta crisis. Y empiezo, si quieres, de mayor a menor. Teresa Rivera es la gran ausente, ha estado ausente, porque en estos días no ha comparecido, no ha dado explicaciones de ningún tipo, a pesar de que todos los organismos dependen de ella. Y tú decías, la llamada de Hugo Morán, del secretario de Estado de Medio Ambiente, se produce a las 8 de la tarde, porque a mí me hace mucha gracia, luego hablaremos de los mails, es que esto de los mails, cuando hay un riesgo grave y hay vidas en juego, uno coge el teléfono y dice, oiga, haga algo, o si no, lo hago yo. Un mail. O sea, ¿alguien se imagina que tú estás viendo a un chaval al borde de una barandilla en una terraza y le mandas un mail a su madre? O sea, es que vamos a poner las cosas como son. Le mando un mail y ya cuando pueda que lo mire. Es que por amor de Dios, o sea, mandar un mail. ¿Y por qué no mando un telex? ¿Por qué no mando un fax? Una paloma mensajera, no sé. Ridículo ya desde el mismo punto de partida, ¿no? Esto de que nos fiemos de mails, pero efectivamente la llamada de Hugo Morán se produce desde Colombia, por cierto, a las 8 de la tarde, y luego a las 8:11 es cuando se produce esa alerta en los móviles. ¿Qué hace Teresa Rivera? Teresa Rivera salió el otro día diciendo que había llamado no sé cuántas veces a Carlos Mazón y que le había sido imposible localizarle. Lo que sabemos a ciencia cierta es lo que Carlos Mazón ha demostrado, que es un mensaje que le llega a su móvil a las 8:20 de la tarde. También ha querido hacer ver Teresa Rivera que ese día incluso en Europa estuvo hablando con Dolors Montserrat. No, Dolors Montserrat ha dicho, oiga, a mí no me metan entre medias, lo que se produjo ese día fue un saludo fortuito y ahí se quedó todo, y además ni siquiera se produjo a la hora que dice Teresa Rivera. Bueno, ¿no? Y Sandra, además, ¿y qué tendría que ver una conversación con Dolors Montserrat? Nada. ¿Y por qué no te vas a hablar con el Papa ya puestos? O sea, ¿pero cómo queda Dolors Montserrat? ¿Qué gestión tiene Dolors Montserrat? Sí. Sí, por eso digo, pero bueno, para que veamos lo ridículo de ciertas alegaciones y de cómo intentan justificarse para demostrar, porque claro, ellos saben que lo que estaba haciendo era hacer campaña para la vicepresidencia europea, que no estaba lo que tenía que estar. Entonces, en ese intento de justificarse llegan, como bien dices, al ridículo. No, hablé con Dolors Montserrat. Oiga, ¿quién es Dolors Montserrat? Con todos mis respetos a la señora Montserrat. Quiero decir que en este caso la gente importante, la gente que tenía que haber llamado es a la gente que estaba en Valencia, que es algo que se han afanado en repetir hasta la saciedad de estos días, ¿no? Fíjate, hay que Sandra, respetar a los que están sobre el terreno. Es que lo tratan de una manera, lo devalúan de tal manera, lo banalizan de tal manera. O sea, si usted de veras le dijo algo, que efectivamente Dolors Montserrat ya lo ha desmentido, pero si de veras le dijo algo, eso sería una gestión para quitarse de encima el marrón. O sea, pero ¿en serio que tú sabes que hay un peligro letal para gente y se lo dices al primero que sabes que tiene un tío en el PP? Esta es la responsabilidad de una ministra y vicepresidenta. Es que ella es la responsable del cuidado de que no se desborden esas presas, de que no se desborden esos embalses, de que la cuenca se mantenga dentro de unos márgenes ya no solamente sanos y normales, sino no letales. Y se lo dice a una persona, dice ella, que es mentira encima, que se lo ha comentado a una persona porque pasó en un pasillo y se la encontró en el Parlamento Europeo. Pues menos mal que no bajaste al Burger King. O sea, menos mal que no se lo dijiste a alguien que se llamaba Pedro Pascual porque era PIP. O sea, es que lo insultan de tal manera todo el asunto que da vergüenza ajena. Tú lo has dicho, es insultante realmente el cómo nos están vendiendo todo esto, ¿no? Y luego, bueno, pues hay que hablar de más cosas. Hay que hablar de que la EMET también depende de transición ecológica, una EMET que es verdad que dio la alerta roja el mismo martes por la mañana, pero que hay que recordar que en un primer momento dijo que la alerta desaparecería a las 6 de la tarde, que también preveía 180 litros por metro cuadrado y era una cifra muy alejada de los más de 500 que luego fueron. Por cierto, que también hay quien ha apuntado que la AEMET francesa hablaba de 400 litros por metro cuadrado, es decir,
decir que hubiera acertado más que la nuestra en todo caso, ¿no? Confederaciones hidrográficas, Confederación Hidrográfica del Júcar. ¿Qué pasa con ella? Bueno, pues volvemos otra vez al tema de los famosos emails, ¿no? Mando emails a emergencias y ahí lo dejo y ya que vaya pasando. Es verdad que se está pendiente durante todo el día, se lanzan una serie de alertas, pero se van bajando. Y realmente cuando se avisa de un riesgo ya preocupante es a partir de las 6:43 de la tarde. Y esto es además consensuado tanto por el Ministerio de Transición Ecológica como por la Generalitat Valenciana. Es decir, que ambos ofrecen una secuencia de mails, de comunicaciones, y en ambos casos, en otros a lo mejor difieren, pero ahí reconocen que esa comunicación de un peligro más real se produce a las 6:43 de la tarde. Es decir, que aquí todos tienen lo suyo. Y luego hay otro tema de mucha más profundidad, de mucho más calado, que ya no es lo que se hizo el día 29 o incluso lo que se ha hecho después, sino todo lo que se ha dejado de hacer en los últimos años, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues tenemos a los profesionales, a los expertos, que lo que nos están diciendo es que sobre la mesa había miles de medidas para intentar paliar el efecto de las inundaciones y que no se han llevado a cabo. Entre ellas, pues tenemos que escuchar lo que ha dicho el Colegio de Ingenieros de Puertos Caminos, que lo que nos dice es que el plan hidrológico que tumbó Zapatero tenía una presa en Cheste que no se llevó a cabo y que aquello, y además son sinceros, te dicen, a lo mejor eso no hubiera prevenido el que hubiera pasado la inundación o no hubiera evitado las riadas, pero lo que sí hubiera hecho es que los muertos hubieran sido muchísimos menos de los que han sido, ¿no? Fíjate, Bueno, pues Sandra, en la presentación del plan que aparece colgada en la página del gobierno, por cierto, porque evidentemente tiene una hemeroteca, tiene un histórico, casualmente se habla de evitar las riadas y evitar los daños en 16 localidades. Y se citan algunas de las localidades que aparecen aquí. O sea, efectivamente, ¿no? Hacer política ficción es complicado. Ahora, que aquel plan y aquella presa estaba diseñada para evitar lo que hemos visto, estaba diseñada. Yo no sé si hubiese funcionado al 100%, al 85%, al 90% o al 70%. Ahora, ¿que hubiese ayudado? Hubiese ayudado. Y que aquí estamos parando determinadas cosas, porque hay que recordar la historia, eso iba dentro del Plan Hidrológico Nacional, y Zapatero frena ese plan hidrológico nacional que nos lo financiaba la Unión Europea porque es la exigencia del separatismo. Perdón por la expresión, joder, cómo me suena esta historia. sí, O sea, es que siempre estamos con las mismas. repite. Siempre estamos con las mismas. La Cataluña separatista exigió que se parara por el trasvase del Ebro. Por cierto, luego ellos mismos han acabado sufriendo eso, porque ha resultado que por no tener un sistema de embalsamientos y de redirección, los primeros que han tenido determinadas sequías han sido ellos mismos, pero ahí estaban pensando en no compartir el agua porque el agua era catalana. El agua del Ebro, tócate las narices, era catalana. Y se paró aquello por exigencia separatista. Es decir, lo mismo que vemos ahora. Lo mismo, siempre la misma historia. Realmente este es un tema que es mucho más profundo y que realmente creo que todos los políticos deberían abordar, porque hace mucho que los expertos llevan diciendo que tenemos que recuperar los planes hidrológicos, que se han dejado de lado y que esto, estamos hablando ahora de inundaciones, pero hay otros muchos problemas que realmente se solucionarían si se volviera a abordar este asunto, ¿no? Porque lo decía el responsable del Colegio de Ingenieros, decía, bueno, es que no solamente los planes hidrológicos incluyen un trasvase, es que incluyen muchas pequeñas obras que son importantísimas y que en este caso hubieran sido fundamentales para reducir el número de víctimas, ¿no? Pero estamos hablando de esta presa de Cheste y estamos hablando de muchísimas más obras, ¿no? Porque, por ejemplo, hablan de otras 5 intervenciones de la Confederación Hidrográfica que estaban pendientes y que no se han llevado a cabo, y hablan de la presa de Montesa, del drenaje de caudales al Barranco del Pollo, ya desgraciadamente famoso, que por cierto se dejó de lado por incompatibilidades con la Ley de Protección de la Huerta, de la presa de Sellén, de la presa de Vilamarsan, del proyecto alternativo de regulación de la parte baja del río Magro. O sea, que son muchísimas las actuaciones que estaban sobre la mesa y que se han ido dejando de lado. Y en este sentido también me gustaría recordar que hace 10 días aproximadamente en la trinchera de Llamas escuchamos también a un catedrático, a Félix Francés, que decía que había un plan del año 2007 que hubiera reducido drásticamente todo esto y que también está guardado en el cajón. Es decir, medidas hay por todas partes, pero están guardadas, pero no se hacen, porque al final la estructura que hemos creado de organismos, de cargos, de puestos, de tal, ¿qué es lo que hace? Hacemos proyectos, hacemos estudios, los ponemos todos sobre la mesa, pero ¿de qué sirve todo eso más que para pagar sueldo si luego no se llevan a cabo? Y este es el gran drama que tenemos en España. En este caso, con lo que afecta al medio ambiente, a las inundaciones, pero también esto es extrapolable a otras materias. Mira,
Mira, déjame que cite, porque estoy mirando la lista de poblaciones que aparecía precisamente en la presentación de ese plan, ¿eh? A ver si a la gente le suena. Catarroja, nos suena, ¿verdad? Bien. Paiporta, nos suena, ¿verdad? Bien. Torrent, nos suena, ¿verdad? Muy bien. Picaña, nos suena, ¿verdad? Vale, muy bien. Massanassa, nos suena, ¿verdad? Pues el objetivo era evitar las riadas en estas poblaciones. Mira, yo no sé para lo que vale esto, porque no tengo el conocimiento y no pienso hacer como Begoña Gómez, que me pongo a hacer determinados requisitos técnicos para llevarme el software a casa haciéndome pasar por ingeniero. Lo que sé es que ingenieros que se dedican a esto diseñaron este plan. Y políticos que se dedican a lo que se dedican los políticos del Partido Socialista, es decir, a tener relaciones con Venezuela y a favorecer a los separatistas, bloquearon este plan. O sea, yo no sé qué hubiese salido. Lo que sé es que lo uno lo diseñaban técnicos para salvar a la población y lo otro lo diseñaban políticos para salvar a los Hugo Chávez, Nicolás Maduro y separatistas de turno. Hombre, pues me quedo con los primeros, la verdad. Hombre, desde luego, ¿no? Y sobre todo que además esto nos tiene que llevar a una reflexión, que es que llevamos, y lo decían también los ingenieros, ¿no? En los últimos 20 años parece que las obras hidráulicas están completamente estigmatizadas por la dictadura ecologista. Y esto es una desgracia la que tenemos encima con la dictadura ecologista, porque nos lleva a ridículos absurdos. Hay cosas que hay que hacer y no se hacen, hay otras, y bueno, tú lo contabas hace unos días, no, los cauces no se tocan, a ver si vamos a molestar a los bisones. Al bisón europeo, y con una aclaración de especialmente en momento de procreación. O sea, no, de verdad, o sea, que tengamos políticos que estén pensando en la procreación del bisón, por cierto, en su hábitat potencial, utilizaban la expresión. ¿Cuál es el hábitat potencial del bisón? ¿Todo el planeta? ¿Marte? ¿Júpiter? ¿Cuál es el hábitat potencial? Pero estamos de broma. O sea, hemos puesto a la persona y a salvar vidas por debajo de la protección, de la procreación del bisón en su hábitat natural. Perdón, potencial. Pues efectivamente, ¿no? Por eso digo que es una desgracia esta dictadura ecologista, que al final lo que nos lleva es al ridículo y a que lo que tú dices, ¿no? Que pongamos en riesgo cientos y cientos de vidas por culpa de pues estas creencias, porque al final no dejan de ser creencias que desde luego no están basadas en lo que tienen que basarse, ¿no? Y tú lo decías antes, entre los científicos, los expertos y los políticos, ¿con quién nos quedamos? Pues yo lo tengo claro, tú también y probablemente nuestros espectadores también. Ahora hace falta que lo tengan claro, pues quien los tienen que tener, ¿no? Pero lo que aquí es evidente es que nos podemos centrar o se puede centrar el gobierno en echar las culpas a una única persona, que es Carlos Mazón, que tendrá las suyas, y aquí lo hemos dicho desde el primer día, lo seguiremos diciendo, pero está claro que aquí hay muchas más responsabilidades y que aquí, en el caso concreto de Teresa Rivera, el gobierno lo que ha querido es quitar el foco de una persona que tenía que pasar un examen, que tiene que pasar un examen de la Unión Europea para ser vicepresidenta y que no le interesaba tenerla en el ojo del huracán. Pero ahí está, y ahí están todas las responsabilidades que tenían todos los organismos que estaban a su alcance para hacer lo que tenía que hacer y, como digo, no hizo. Mira, Sandra, si el resumen de esto es muy sencillo. Llevamos 2 semanas, más de 200 muertos, sigue habiendo desaparecidos y lo que tenemos encima de la mesa es una batalla política de un señor en la Comunidad Autónoma de Valencia que no quiere irse del sillón de ninguna de las maneras, no quiere abandonar el sillón, y me refiero a Carlos Mazón, y tenemos a un gobierno de España que ha tenido responsabilidad en las alertas, en el cuidado de los cauces, o mejor dicho, en el descuido de los cauces, en no vigilar dónde estaban las zonas de peligro, en no hacer obras hidrológicas necesarias para salvar vidas, en no asistir con el ejército para salvar vidas y en un plan de ayudas que produce vergüenza ajena. Esta es la historia. Y 2 semanas después, cuando todavía no hemos terminado de contar muertos, aquí seguimos con una batalla política. Y si se cree el Partido Socialista o se cree Pedro Sánchez que vamos a dejar de señalarle, lo lleva claro. Y si se cree Teresa Rivera que la vamos a dejar de señalar, lo lleva claro. Porque los primeros que hemos señalado a los de un determinado lado hemos sido nosotros. Y si se creen que no vamos a señalar a todo el resto que son responsables de esto, lo llevan claro, pero claro, clarinete. Ahora, y siguiendo un poco con las frases infames que hemos escuchado en los últimos días del presidente del gobierno, el otro día decía que el mundo necesitaba más Riveras. En fin, yo solamente digo una cosa que el otro día dijo Tellado del Partido Popular, que decía, una persona que no es buena ministra no puede ser buena vicepresidenta, buena comisaria de absolutamente nada, ¿no? O sea, es que de verdad, que tener que aguantar que después de todo esto, después de que la hayan tenido metida en una cueva y haciendo campaña, en lugar de hacer lo que tenía que hacer, tengamos que aguantar que nos digan que el mundo merece más Riveras, pues hombre, volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que yo digo, que es una frase más para todo el grueso de infamias que está protagonizando Pedro Sánchez, desgraciadamente, desde el pasado 29. Sobre todo el mundo lo que necesita es capacidad crítica
para quitarnos a determinados políticos de encima. O sea, si necesitamos más Riveras debe estar en el mismo rango de veracidad de no pactaré con Bildu, no indultaré, no rebajaré la malversación, no vaciaré la sedición, no habrá amnistía. Begoña Gómez es una profesional honrada, mi hermano también, no hay nada, todo es fachosfera, todo es bulo. Y el mundo necesita más Teresa Riveras. Está en el mismo rango. Bueno, pues Sandra, seguiremos contando qué está pasando aquí y cómo nos está ayudando a la gente y cómo se sigue tapando, básicamente porque si no incrementamos nuestra crítica con respecto a todos, esto se repetirá. Pues sí, aquí seguiremos al pie del cañón y lo decías al principio, yo creo que terminamos igual, si lo ves bien, que es reiterando que nosotros vamos a seguir exigiendo responsabilidades a todo el mundo, sea de un lado, sea de otro. Quien tenga responsabilidad, que la asuma, que es lo que tienen que hacer los políticos y desgraciadamente en este país no están muy acostumbrados a hacerlo. Pues seguiremos con ello, no lo dudes. Sandra, que un beso. Un abrazo, hasta la próxima semana.